Muchísimas gracias por conectarse. En nombre mío, mi nombre es Damián Chapela, en nombre de Javier Derderian y de Carolina Malatini, y muchos otros que preparamos esta charla. Especialmente les queremos agradecer porque en el hecho de haberse conectado hay valentía e inteligencia. Ya sé que suena, quiere comprarme diciéndome cosas lindas para que entonces ya esté contento de estar en la charla. Les puedo asegurar que no es el caso, ¿ok? Es realmente una cuestión que voy a argumentar. Yo se las voy a argumentar y se las voy a demostrar. Para lo cual vamos a ingresar directamente en una pregunta que les voy a hacer que tiene que ver con exactamente lo que vamos a hablar en la charla, pero necesitamos que ya conecten con responderse a esta pregunta. No hace falta que lo respondan en el chat, sí es necesario que al menos se lo respondan internamente. Si alguien está preso, ¿tiene más posibilidades de conexión con lo externo o menos posibilidades? Pensemos. No es muy difícil. El atributo de inteligencia, creo, bueno, vamos bien. Van viendo inteligencia, bien, sí, menos. Pero tampoco era tan difícil. No es por eso que les digo que realmente tiene una dosis de inteligencia que se conectaron. Pero bueno, podría contradecirle la respuesta que den. Así que bueno, vamos bien. Son buenas señales. Te hago otra pregunta, ya que vamos con preguntas. Si alguien está ciego, ¿tiene menos posibilidades o más posibilidades de conectarse con lo externo? Bien, vamos, 2 de 2, perfecto. Entienden que ya estamos en tema, porque tal vez, o sea, no necesariamente conozcas o tengas que conocer la biografía de Cervantes o la biografía de Borges. Si estás conectado en esta charla, muy posiblemente sí conozcas, pero no es que necesariamente tengas que conocer. Sabrán que Cervantes en un momento estuvo preso. Borges en un momento se quedó ciego, desde el momento que se quedó ciego hasta que murió, estuvo ciego, 29 años, 29 años ciego, pero casualmente, digamos, ahí podemos ver algo que tienen de idéntico, ¿ok? Algo idéntico los dos. Diferentes épocas, diferentes culturas, algo idéntico. Los dos tuvieron una cuestión que realmente es una dificultad que no creo que sea una dificultad que tengas vos, que tal vez algunos sí, algunos puede llegar a ser, esté preso y esté conectado, o que esté ciego. Pero, digo, ya tienen esas características, ¿verdad? Después, ambos, y acá inicia un viaje como el del Quijote, un viaje raro, pero muy profundo y muy lindo, que nos hace preguntarnos, y entonces, ¿por qué tienen de idéntico que ambos son de los que más llegaron tan lejos en tiempo y en espacio? En tiempo, o sea, pasaron siglos desde que Cervantes escribió su obra, pasaron también muchos años, décadas, desde que inició a escribir Borges, y sin embargo, están vigentes, pero además trascendieron países, culturas. De hecho, de Cervantes podemos decir el Quijote, después de la Biblia, es de los más traducidos en el mundo. Entonces entienden que empieza a haber algo raro. Algo raro. Nos abre un interrogante. ¿Cómo puede ser que si alguien tenía menos posibilidad de conexión con lo externo, llegó más lejos que alguien que no tenía esas condiciones adversas, digámoslo así? No se aventuren, por favor, voy a pedirles que no se aventuren a querer ir a conclusiones. Vamos a ir en tiempos lógicos que les va a ayudar a conectar mucho mejor y aprovechar el tema. En un instante vamos a ver de qué trata esto que les estoy queriendo hacer ver. Después va a desarrollar también y les va a hacer comprender, les va a llevar un tiempo comprender cuestiones que van a ir recorriendo, con lo que va a ir diciéndole de claves Javier Derderian, y después vamos a llegar a conclusiones que va a ir ubicando también Carolina Malatini, pero para una apertura nueva en una comprensión aún mayor que vamos a ir abarcando. Así que, por favor, tengamos paciencia de ir paso a paso. Comprendamos que inteligencia se puede demostrar en que ustedes están en una charla en un mes como febrero, que si estás en Argentina, nosotros estamos en Argentina,
hace mucho calor, uno podría tener todas las excusas para no conectarse, no sé si estás en otros hemisferios, por ahí porque hace mucho frío, y dicen, pero de repente están conectados a una charla que de lo que trata es en introducirte, en conocer claves tan profundas como lo que son la conexión de que alguien pueda llegar a ser, que sea lo que sea que tenga como impedimento, logre una calidad y cantidad de trascendencia en tiempo y en espacio que no se limita a la literatura. Tenés que ser inteligente para haber conectado a un lugar así, porque realmente no creo que haya muchos lugares que te puedan dar estas claves. Hablemos de Borges, o hablemos de Cervantes, o hablemos de lo que hablemos, porque por favor no se confundan. No es que si vos no sos escritor, o no te interesa la literatura, o no querés escribir, entonces no van a servirte de estas claves. Esas claves son para todo. Entienden que entonces, conmensurado, la primera cuestión que les dije, inteligencia. Tuviste la inteligencia de conectar con una charla que va a llevarte a que paso a paso vayas conectando, comprendiendo las claves de con qué llegar a que lo tuyo en el amor, en la pareja, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu estado espiritual, en si querés escribir un libro o una obra de lo que sea, lo que quieras, que tu vida sea una obra, tu escritura de tu vida sea una obra, que tenga trascendencia, que va más allá del tiempo y el espacio de tu cultura y de este tiempo que tenés de encarnación. Ahora, entienden que entonces están conectados con algo que demuestra inteligencia, pero también demuestra valentía. Yo dije dos cuestiones, valentía y les dije inteligencia. Inteligencia estamos, les dije, y cumplí con que no es una cuestión de, ay, dale, querer quedar bien con ustedes. ¿Estamos bien? ¿Se demostró que sí? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Valentía. Valentía también, porque la verdad que conectarte a una charla que ya desde el nombre dice Cervantes y Borges, esotéricos, iniciación para todos. La verdad que hay que ser valiente para conectarse en algo así, que es muy difícil de encasillar en qué es eso. ¿Entienden? Cervantes y Borges, pero bueno, debe ser algo de literatura, uno dice, ¿no? Vamos razonando. Lo primero me imagino que le debe pasar en la cabeza a usted cuando le llegó la publicidad, lo que sea, las invitaciones que le hicimos o otros compañeros le hicieron. Bueno, posiblemente sea de literatura, pero después, esoterismo, esotéricos, iniciación para todos. Esotéricos, si te llego a preguntar, creo que de los centenares que están conectados, son centenares las respuestas que van a dar en el chat, así que no nos aventuremos a eso porque perderíamos tiempo. Iniciación para todos. ¿Qué es eso? ¿Iniciación en qué? ¿Qué es iniciación? ¿Entienden? Aparte, iniciación para todos es raro, porque es una cuestión más de uno en uno, de lo que tal vez puedan pensar cuando dicen la palabra iniciación, ¿no? Cuando uno piensa en eso. Entonces entienden que hay que tener una valentía para conectarse en algo en lo cual realmente no tenés mucha idea de en qué te estás conectando. Parte de lo que vamos a recorrer en esta reunión es que ustedes conecten con cuáles son las cuestiones por las cuales esas 4 cuestiones que le dijimos están totalmente conectadas. Ya les dije, bueno, uno podría decir Cervantes y Borges, tal vez literatura, pero vos decís, bueno, sería más normal o más lógico que diga Cervantes y, qué sé yo, Shakespeare, eran contemporáneos, eran los dos europeos, bueno, o no sé, Borges y, qué sé yo, Gabriel García Márquez, más contemporáneos y más de, bueno, por lo menos de estas partes de Latinoamérica, ¿no? Pero entienden que todo te descoloca en cuanto a qué es el tema, de qué se trata, y por eso les agradecemos realmente, que ven que no era una cosa vacía decirles inteligencia y también, sí, la verdad que son valientes en conectarse en esto. Van a tener claro el por qué. Todo eso está en el nombre de lo que estamos proponiendo, de lo que va a ser una jornada, y de lo cual queremos, por lo tanto, que estén desde ahora logrando conectar de en qué consiste todo eso. ¿Está bien? Ahora, quiero que también se saquen antes algunos prejuicios que muy posiblemente haya. Uno de los prejuicios es que, bueno, a mí no me interesa la literatura, entonces a mí no me sirve. No, esto sirve para todo en tu vida, como decía antes. Pero además para todos. Para todos. Iniciación, para todos. Y esto te lo voy a comprobar, porque vos decís, bueno, si me dicen las claves de qué hizo Cervantes, qué hizo Borges, con qué conectó, qué es lo que hizo para tener esa trascendencia, ok, me lo van a ir explicando, me lo van a ir llevando hacia que después en la jornada yo no entienda y todo, van llevándome paso a paso, pero yo no soy escritor o lo que sea, o lo que pasa es que yo no soy genio,
Porque vos decís, bueno, está, pero esos tipos eran genios. ¿Qué era el truco? No era ningún truco, no hay ningún secreto ahí. Eran genios realmente que lograron conectar y ser escritores que trascendieron. Yo les quiero hacer esto para que vean que tienen que conectar con la confianza de que no se trata de que era porque eran genios entonces eso. Miren, aplicando estas mismas cuestiones que ya entre Javier, Carolina y yo tenemos unos 70 años de aplicación, más que todo de lo que decíamos antes, de esoterismo, iniciación de lo que es conectar con esas claves, de conectar con esos temas, de recorrerlos. Nosotros tres no somos escritores. No es algo a lo cual nos dedicamos. No es que dijimos, che, la verdad que yo quiero ser escritor en la vida. Es algo que es lo que yo elegí en la vida. Y así todo, sin ser escritores, sin habernos puesto como objetivo principal de la vida, no sé, yo tengo amigos que quieren ser escritores. Nunca en su vida pudieron publicar un libro. Es normal, más en Argentina, es más difícil todavía, pero digo, también tengo amigos en Italia, yo viví en Italia 15 años y uno particularmente lo conozco y es muy buen escritor, realmente, nunca pudo publicar un libro. ¿Entienden? Y yo le voy a decir esto, miren, este libro me lo publicaron en Italia. No quiero venderles libros, así que no hace falta que estén viendo qué libro es. No les voy a vender libros, tranquilos. Me lo publicaron en Italia, a un argentino. Me lo publicaron en Italia. Vino Bambini Nuovi, una editorial, me dijo, quiero publicártelo, me lo publicaron en Italia. Después me lo publicaron en España y en Argentina. Este está en español porque me lo publicaron ya aparte por, como pueden ver, segunda edición. No es que, bueno, fue una cosa que no trascendió ni siquiera de edición. No te digo que soy Borges ni Cervantes, ni que voy a trascender en los años hasta, qué sé yo, la infinidad, pero entiende que ya hubo una trascendencia respecto a lo que hubiese sido seguramente alguien que ni siquiera es escritor, que quede ahí en el cajón. Pero bueno, vamos a decir, bueno, che, la pegaste con una. Miren, 4 libros le voy a mostrar. Yo no los escribí estos libros, aviso, yo no los escribí, pero son 4 libros en los cuales, no solamente yo, sino Carolina y Javier también en varios de esos libros tenemos escritos que fueron publicados dentro del libro, que no los escribimos nosotros, pero hay escritos dentro de esos libros que escribimos también nosotros y fueron publicados ahí. Libros que fueron publicados en muchos países del mundo. Y además, el año pasado, algunos de nosotros estuvimos viajando por el mundo, en Madrid, en Córdoba, con este libro, por diferentes lugares del mundo, presentando el libro. ¿Entienden que es una locura? ¿Ven? Esto es todo para que vos veas que funciona. Funciona lo que vamos a hablarles, las claves que vamos a ir dándoles, y entiendan que vamos haciendo un pasaje que es muy delicado, porque no podemos tirar esas claves. Tenemos que asegurarnos de que ustedes estén preparados y realmente deseosos de recibirlas para aplicarlas en sus vidas, porque van a ir siendo pasos en los cuales cada vez tenemos que estar más seguros de que quieren realmente recibirlas como para aplicarlas en su vida, porque si no podría ser hasta peligroso, porque eso si no lo usa, todo tu parte más automática la usa, si le entiende la clave, para otra cosa que es exactamente lo contrario de lo que sería lo que es el uso que hay que darle a esto. Entonces, si se entendió, si realmente están entusiasmados y quieren ya ingresar en conocer esas claves, ¿sí? ¿Está claro? ¿Les entusiasma? Bueno, les agradezco muchísimo entonces y vamos a dar paso ahora a que Javier va a ir logrando introducirlos en directamente ya conectar con qué es esto de lo cual estamos hablando. Creo que tal vez hace unos años nunca se me hubiera ocurrido estar a esta altura del año, a esta altura también de mi recorrido, hablando de Cervantes y de Borges, tratando de ayudar a que más personas se conecten con este viaje. Sé que a muchos que estamos en el camino de la magia, en el camino del método de la magia, de crear realidad propia, sé que a muchos les puede llegar a parecer que qué raro esto de Cervantes y de Borges. Tal vez no tanto Cervantes, perdón, tal vez no tanto Borges, pero sí Cervantes, pero de lo que, si en algo podemos ayudarlos a que se conecten con esta sintonía, con esta vibración, que a través de ellos nos llega, es a través de lo que, exactamente, a través de ellos nos llega. Mucho de lo que, tanto en Cervantes como en Borges, nos llega de su mensaje, tiene una característica muy interesante, que es
a través de ellos. Hay cuestiones que de las obras que ellos crearon los atraviesan en cuanto al mensaje que tienen, de lo cual hoy en día podemos aprender. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de gente que escribió obras que siglos después, décadas después, todavía son absolutamente actuales, todavía son, o sea, la cantidad de obras que han sido generadas en base a las obras de ellos es innumerable. Pensémoslo, ¿cuánto hay de interpretaciones de Borges, Borges cuántico, Borges y esto, Borges y aquello, Borges y lo otro, Borges y la matemática? Es prácticamente infinita la cantidad de cuestiones que se han creado a través de Borges. Lo mismo también de Cervantes. ¿Cuánto se ha escrito? ¿Cuántas obras de teatro, películas, escritos inspirándose o tratando de comprender esas mismas obras? ¿Qué significa eso? Que sus obras han trascendido. Una clave que queremos considerar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si querés crear realidad propia, si estás aquí es porque algo de todo eso te llega. Si querés en tu vida que tus cuestiones lleguen más allá de lo que supones, más allá hasta de los límites donde suelen llegar las cuestiones en la vida cotidiana, es porque querés que trasciendan. Que tus obras, tus creaciones, tu trabajo, tu empresa, también trasciendan. ¿Comprenden? Por eso entendemos que sintonizar con esos dos personajes, con sus obras y con ciertas claves que hay en ellos, es clave para todo esto. ¿Por qué? Hay mucho de esto que ellos, digamos, se nota que hay algunas cuestiones que conocían de esta clave de las que queremos hablarles. Pero también está claro que esa clave, digámoslo así, los atravesó. Uno la puede encontrar en las obras que hicieron, uno las puede encontrar en sus mensajes, pero es difícil reconocer si ellos estaban muy seguros de lo que estaban diciendo respecto, más no seguros, si ellos eran, usa esta palabra que es peligrosa, conscientes de lo que estaban escribiendo en lo que escribían. ¿Comprenden? Como que hay algo que uno puede leer, acá hay algo más. Hay cierta cuestión que ellos escribieron que trascendió junto a sus obras, pero que es difícil darse cuenta si realmente ellos lo pusieron a propósito. ¿Comprenden? Esto es muy interesante porque muestra que es una clave que hace trascender a las obras de quienes se conectan con eso, de quienes queremos conectarnos con eso, pero también trasciende a esas personas. Comprenden que tiene una característica muy particular, porque vamos a encontrar en esas obras cuestiones que perforan al personaje, a las obras, pero que están ahí. Entienden que es hasta complicado de empezar a comprenderlo, pero afortunadamente tenemos con qué para hacerlo. Tanto que, que sus obras han trascendido, que, pensémoslo, se ha intentado por muchas vías. A Cervantes en su momento se lo trató de censurar directamente a la obra por los mensajes que entendían que había alguna cosita más en lo que Cervantes escribía. Y a Borges tuvo sus problemas con la política en ese momento y luego también tuvo sus problemas con Kodama, que entre otras cosas trató de que su obra, la de Borges, no pudiera trascender en ciertos niveles, que no se pudieran hacer obras inspirándose o utilizando cuestiones de él. O sea, intentaron de ser frenadas por alguien, por algún otro de turno. ¿Comprenden? Pero así todo lograron trascender. Trascender tanto que hoy en día se sigue hablando de ellos y de lo que han creado, lo cual si me decís que no te interesa eso con lo que querés crear hoy en día, no te lo voy a creer. ¿Por qué? Porque todos en este mundo queremos crear cuestiones que trasciendan. ¿Que trasciendan qué? De mi cabecita hacia afuera también. De mi cabecita, ¿entienden? Quiero que trascienda, que mi idea llegue al mundo, que se genere, que si quiero generar una empresa, esté la empresa, que si me interesa generar una pareja, generarla. O sea, que la cuestión trascienda más allá de lo que son mis mundos internos. Genial, entonces estamos en la misma sintonía. ¿Estamos de acuerdo? Sea por la vía que sea, estamos logrando que sintonicemos en Cervantes y Borges como, a ver, ¿qué hicieron que trascendieron tanto? ¿Qué llave tocaron por la cual, qué llave abrieron por la cual, mejor dicho, qué llave tenían por la cual abrieron puertas de la trascendencia? ¿Entienden? Me gustaría mostrarles algo antes que no es lo que genera trascendencia, pero que considero bastante importante verlo de frente para que entendamos que se intenta hacer en la vida cotidiana esto, que de pronto que la obra, que el personaje, que lo que la gente genera trascienda, pero que no siempre sale bien. ¿Les interesa también ver el lado de los problemas al respecto?
¿Por qué? Porque, pensemos, algo muy interesante de Borges es escucharlo hablar a él. Uno quería escucharlo hablar a Borges. Todavía están los audios de Borges recitando. O sea, qué interesante la conferencia, se están publicando las clases que dio en Estados Unidos, las clases que dio, o sea, es interesante escucharlo hablar a él. ¿Qué es lo que él tenía para decir de las cuestiones? Porque había algo en él que llamaba mucho la atención. Eso mismo, digamos, Conservantes es un poco más difícil porque no está grabado, ¿me entienden? No hay grabación de Conservantes. No teníamos todavía ese ni tenía una máquina del tiempo, le ponemos el iPhone y lo grabamos, pero no es algo que hoy en día se pueda hacer, pero que sí en lo que escribió podemos ver que trascendió. Pero en Borges hay algo muy interesante en él. Y esto es algo que la gente trata de reproducirlo simplemente repitiendo comportamientos, lo cual no respeta la clave que veremos en unos minutos. ¿A qué me refiero? Miren, salvando las infinitas distancias, esto es necesario decirlo, pensémoslo, alguien que moderno, pero que cuando hablaba, todo el mundo se interesaba, o una gran parte del mundo se interesaba en lo que iba a decir, no importaba lo que fuera a presentar, pero él era interesante, ¿entienden? Un personaje que lo hemos nombrado varias veces y es muy interesante para aprender que él tenía cierta cuestión, pero no hablo de esta clave, sino que había algo en él interesante que de pronto él hablaba y generaba cierto interés en lo que iba a decir, sin lograr la trascendencia que los personajes de los que hoy estamos hablando lograron, pero entendamos que había una chispa en él, ¿me entienden? Ahora voy a decir quién. ¿Entienden que hay una infinita distancia entre los personajes que dije y a quién voy a nombrar ahora? ¿Estamos de acuerdo? No los comparo. Lo que quiero mostrar es que en él había una chispa interesante que le vino dada. Estoy hablando de el famoso Steve Jobs. Él hablaba y la gente de pronto quería entender a ver qué le pasaba, qué iba a presentar. Sus conferencias fueron, oh, sí, pero ok, terminó y no es que se siga hablando de las conferencias de Steve Jobs o de la obra de Steve Jobs. O sea, quiero en eso marcar la diferencia claramente. Pero había algo en él interesante. ¿Entienden? Que logró que llame la atención en él. Pero él no tenía esa clave. Lo que sucede después, en estos años, es que hay gente tratando de, ¿qué? De copiar eso. ¿Por qué? Porque entendieron que había algo que de pronto, si la persona tiene ciertas claves, parecería que lo suyo puede interesar más. ¿Entienden a dónde vamos? Quiero mostrarles dónde no se considera la clave que sí en Borges y en Cervantes y los problemas que traen. Les voy a mostrar dos personajes conocidos hoy en día, muy actuales, bastante polémicos por lo que están haciendo, pero eso es parte de lo que hay que considerar. Creo que los conocen a los dos muchachos, más de jóvenes, Mark Zuckerberg y Elon Musk, que cualquiera hoy en día creo que son altamente reconocidos en todo el mundo. Esas fotos son de hace unos años, ¿entienden? De pronto, dos personajes que no llamaban mucho la atención más allá de lo que hacían con sus empresas. Ellos trataron de, a nivel comportamiento, o sea, de lo que es hacia afuera, a nivel imagen, cambiarse para llamar la atención. Tanto que, si se fijan, es conocido que Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, hizo toda una transformación, hipercoacheado por los coaching mejor coacheros del mundo y de pronto ahora es todo cool, simpático y miren qué bien que tiene el pelito largo, se deja un cosito y no es el mismo muchacho que decían que le pasa que no toma sol, ¿entienden? Trató de cambiar algo en él para de pronto llamar un poco más la atención, ¿me entienden? Ven que hay algo que trataron de aprender. Lo mismo con el muchacho de Elon Musk. Es como que, a ver si de pronto me maquillo un poco, me peino un poco y listo, ya está. La gente me va a escuchar lo que digo. Tanto que Elon Musk, si no es el tipo más odiado del mundo en este momento, está al lado de otro más. Por más si esté de acuerdo o no, pero entienden que ha generado mucho revuelo al respecto. ¿Entienden? ¿Qué muestra esto? Que, comprendámoslo, el intento de, a ver, ¿cómo hago para hacerme interesante sin respetar la clave que Borges y Cervantes tuvieron, ¿entienden? Que en ellos encontramos, vemos que lo que generaron es hasta medio burlable, ¿me entienden? Lo que generaron Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿Entienden que está? Porque te das cuenta que están haciendo una cosa de marketing, no voy a decir barato porque gastaron un montón de plata, pero de marketing para que de pronto, oh, mirá qué simpáticos e interesantes que son. ¿Entienden que ahí podemos ver, mirá las consecuencias que tiene de pronto querer cambiar la cuestión a nivel de la conducta, a nivel de la imagen? ¿Lo ven claro esto? Estoy mostrando lo que no, o sea, lo que no funciona. Ahora, del otro lado, tenemos a esos personajes que les invitamos a que hoy, en principio, se interesen en conectar. Sabemos que en el mundo de lo que es este camino,
hay que hacer todo un viaje para que la gente también quiera conectarse con ese nivel de literatura, de profundidad, ¿me entienden? No es lo normal en el mundo de la espiritualidad querer entrar por estas cuestiones. Y al mismo tiempo, no es lo normal en el mundo literario querer meterse con la espiritualidad. Estamos de acuerdo. Ninguna de las dos cosas se conectan directamente. Hay que hacer un viaje particular. Y les estoy mostrando gente ahí en las fotos que no hizo ese viaje, ¿entienden? Sino que simplemente contrató gerentes de marketing y le dijeron, déjate un poco los rulos, hacete un poco de barba y listo, ya está, sos cool y la gente te va a querer. Lo interesante es que no les funciona, ¿entienden? A los que lo quieren hacer por marketing. ¿Esto lo ven claro? No les está funcionando, están generando todo lo contrario, están generando rechazo, que se les ponga en contra las cosas, que las empresas pierdan el valor, eso que dicen que quieren. Y podemos ver que va a pasar como con tantos, que de pronto aparecerá algo nuevo que los pase por encima. O sea, el cambio, entendámoslo, que se quiere hacer en lo externo, a nivel imagen, no trasciende. Ah, ok. Vemos que es muy interesante. Por más que lo quieran hacer, no va a trascender. Es un cambio que es maquillaje para que parezca, pero no trasciende. Ahí es donde tenemos una gran oportunidad de conectarnos con esa llave que trasciende desde hace milenios, tanto a Borges como a Cervantes como a tantos otros. ¿Les interesa? ¿Vamos bien? ¿Hemos logrado que les interese por la vía de lo luminoso, como los personajes Borges y Cervantes, como también por la vía de lo no tan luminoso, digamos, como el Musk y Mark Zuckerberg? ¿Entienden? Que tal vez no se esperaban encontrarlos hoy, pero que también los tenemos un rato. Miren, esa llave que cambia todo, porque, entendámoslo, es empezar a pensar a esos textos con la llave que hoy les queremos presentar, te permite, en el mejor de los sentidos, revolucionar la vida. Revolucionarla. No es la misma la vida una vez que empieces a conectar con la vida, con esos textos y con los personajes como Borges y Cervantes, a través de la clave que en ellos podemos encontrar. Y esa cuestión que no quiero darla por supuesta, que ellos tampoco eran tan conscientes, tan conscientes de esa clave. Es una clave que los trasciende, ¿entienden? Estamos hablando de algo que es un mensaje que atraviesa a la humanidad, que la encontramos en un montón de lugares, pero que no siempre todo el mundo que la encontró sabía que se estaba encontrando con eso, era consciente de eso. Lo cual te pone en un nivel muy interesante, porque estamos entrando en un nivel donde de pronto empezás a ser, en el mejor de los sentidos, consciente de que vas a encontrarte con una llave, ¿entienden? No es lo mismo. Una cosa que vas caminando y te encontraste una llave en el piso. Ah, una llave. Otra cosa es, mira que encontraste la llave y cuando la agarras aparece el genio de la lámpara y te dice, esta es la llave que abre todas las puertas. No es la misma llave. Entendemos que estamos hablando de una llave trascendente. ¿Estamos de acuerdo? Algo te está diciendo, mira que no solamente te encontraste una llave, sino que esa llave tiene una fuerza muy particular y una oportunidad de abrir cuestiones infinitas. ¿Les interesa? Pregunto de nuevo. Esa llave es la que tiene un nombre que lo desarrollará Carolina en unos minutos, el porqué de ese nombre, la función, pero que directamente te toca en el centro del alma. Es una llave que tiene un nombre, digámoslo así, polémico también, porque hay mucha gente que le tiene resistencia, le tiene miedo a lo que esa palabra trae, pero que durante milenios en la humanidad, en donde mires que hubo trascendencia, esa llave estuvo tocada. Esa llave que te revoluciona todo en la vida, que en cuanto la agarras y vas a abrir una puerta, cada puerta tiene un significado extra gracias a contar con esa llave. Esa llave que les queremos presentar hoy es la que está mismo en el nombre de la jornada y en la charla, que es la llave del esoterismo. Es entrar en un nivel que te trasciende totalmente. Pensar a Borges y a Cervantes en nivel esotérico nos permite algo que ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Trump, ni Biden, ni ninguno de esos tiene. Conectar con el nivel esotérico de la cuestión. Ya veremos en qué consiste esotérico, pero entendamos. Lo que trasciende en los personajes luminosos y en sus obras es ese mensaje de lo esotérico que han logrado conectar o entramar o que por alguna vía llegó a ellos. El mensaje de lo esotérico, de lo que entienden, ¿no? Que cuando hablamos de esa palabra hay muchos que, uy, ¿qué será? Ah, es una secta.
se ha tratado de tapar con un montón de cuestiones a esa palabra que genera revoluciones. Porque, pensalo, cuanto más conozcas del concepto, mejor, y lo iremos haciendo también durante la charla de hoy. Que, de pronto, ok, ¿qué significa entrar al nivel esotérico de mi trabajo, de mis estudios, de mi pareja, de mi salud? ¿Entienden que es una pregunta, es una llave que revoluciona una vez que empezás a preguntártelo? ¿Estoy considerando un nivel esotérico en lo que estoy haciendo en mi día a día? ¿O simplemente me mantengo en lo superficial como todo el mundo? No. Me involucra, me permite meterme en una cuestión extra que no es lo normal que todo el mundo hace. Ya sabes que con maquillaje, con ponerte un poco de rulos y un collarcito, no es que con eso va a alcanzar, porque eso que no trasciende, ¿entienden? Eso es simplemente el maquillaje que trata de poner la gente para tapar que no hubo esa llave que hoy les estamos presentando. Llave que, si aceptan la posibilidad y la oportunidad, la tenés en la mano. ¿Para qué? Para que abras la puerta y decidas caminar en un camino que te trasciende, nos trasciende y al mismo tiempo aporta trascendencia a eso que hagas. Si estamos en el punto exacto, podemos avanzar y ahora sí meternos más todavía con de qué hablamos cuando hablamos de esoterismo y qué significa también viéndolo en las obras con las que contamos ahora, para de todo esto realmente abrir la puerta a la jornada que les estamos presentando para que también se interesen. ¿Vamos bien? ¿Les interesa? Hemos logrado detonarles el interés y que además empecemos a dar algunos pasos ya en la cuestión. Buenísimo. Avanza ahora Carolina. Muchas gracias. Bien. Bueno, si estás acá, entonces, como hemos hablado, y veo que sí, que están y que cada vez son más, así que buenísimo. Entonces es porque alguna de estas cuestiones que hemos nombrado en lo que va de este rato te interesan, alguna o algunas. ¿Te interesa Cervantes? ¿Te interesa Borges? ¿Te interesa esotérico? ¿O te interesa iniciación? ¿O te interesan todas o algunas? ¿Ok? Entonces, seguramente que si llegaste hasta aquí porque viste Cervantes y Borges, tal vez en este rato hayas tenido y todavía tengas un poquito de cara de esotéricos. ¿De qué me hablan? Y si viste el nombre de la jornada a la que esta charla pretende introducir, habrás dicho también, bueno, todas esas palabras juntas, todos esos términos juntos, ¿qué será? ¿Qué pasará? Y tal vez te pasa al revés, tal vez ya estás adentrado en el camino de la iniciación, estás adentrado en el esoterismo y decís, bueno, Borges y Cervantes, porque si te digo, qué sé yo, te digo Don Juan, por ejemplo, te digo Castaneda, bueno, por ahí lo podés relacionar, pero Borges y Cervantes por ahí, y sobre todo si los abarcaste desde un lugar más tradicional, decís, ¿qué tendrá que ver? Tal vez no, pero tal vez sí. Entonces, voy a tratar, como trataron también Damián y Javier, de considerar todos esos términos paso a paso en esto que vamos recorriendo. Vimos, tanto en la introducción como en el desarrollo de recién, que tenemos a dos personajes, en el mejor de los sentidos y con el mayor de los cariños, que han trascendido con lo que hicieron. Y acá hago un punto en particular. No han trascendido con todo lo que hicieron, quizás. Si yo pregunto, salvo que seas un experto, si yo le pregunto a una persona, voy a decir promedio, que tal vez no está particularmente interesada en estos temas, le pregunto por Cervantes y tal vez me dice escritor español, tal vez me dice el Quijote y tal vez no me dice nada más. ¿Sí? Con Borges eso pasa un poquito menos, un poquito más la totalidad de su obra tiene el mismo nivel de reconocimiento, por decirlo, pero es muy curioso en Cervantes, un tipo, digo cariñosamente, un tipo que cuando hablamos de literatura y hablamos de literatura española es el nombre que se le viene prácticamente a cualquiera a la cabeza, no así pasa con toda su obra. Entonces esto lo hace algo todavía un poco más
más extraño, más, bueno, pero esto hay que desenmarañarlo, algún secreto hay entonces, porque ¿cómo puede ser que de algo tan genial, tan reconocido, tan trascendente, y vamos a insistir mucho con esa palabra, tan trascendente, tanto en tiempo como en espacio, pase algo así? Que no es que toda su obra tiene eso que hizo que sea trascendente, ¿entienden? Entonces esto más nos habla de eso que está en ellos, pero que no es ellos. Y esto es una de las cuestiones que más también queremos enfatizar en esta charla de hoy, que si se tratara de que son dos genios, bueno, terminaríamos la charla en el primer minuto, digamos, bueno, mira, son dos tipos que son genios, pero la verdad es que hubo un montonazo de genios, hubo muchos genios en la historia de la humanidad, muchísimos genios, y es más, pareciera que ahora no hay, porque hoy en día la trascendencia se genera con otras cosas, tipo TikTok y eso, que nada tiene que ver con un esmero por ahí de parte de la persona, o no el esmero intelectual que antes sí, sino otro tipo de esmero, pero de verdad, sería muy fácil pensar, bueno, es porque eran dos genios. Sí, pero hubo un montón de geniales que 300, 400 años después nadie los conoce. O que hubo muchos geniales que se limitan a su país de origen y no trascienden. Bueno, Nikola Tesla, muy bien, ahí tenés un caso de un genio que se le ocurrieron genialidades que hoy en día todavía no se llegan a comprender, están tan avanzadas que por ahí no se llegan a comprender, pero sin embargo no logró trascendencia. Digamos, no logra ni siquiera el interés de que esas cuestiones que avanzó se sigan avanzando. Buen ejemplo el que decís, el de Tesla, porque comprueba exactamente esto. Entonces no es que eran dos genios nada más. Y tampoco es que sea algo que podamos decir, bueno, en su obra tal cuestión, su obra fue genial, ¿sí? ¿Entienden? Hay un genio que está en ellos, pero no son ellos y no es su obra tampoco. ¿Entienden? Porque si no estaríamos estudiando la obra de ellos, les estaríamos diciendo, bueno, esta charla es sobre las claves secretas de la obra. No, no es de eso, ¿entienden? Aunque tal vez al principio te puede haber parecido que se trataba de eso, sino que es un genio que está en ellos, pero no son ellos. Es un genio que está en su obra, pero no es su obra. Y acá, en esta charla, queremos hacer una introducción a cuál es ese genio. Javier nos dijo la palabra recién, nos dijo cuál es esa palabra que hace al genio en Borges y en Cervantes. Bueno, ahora nos pusimos a hablar de Tesla. Buenísimo. Si quieren, propongan y un día hacemos una charla de Tesla. Yo agarré el ejemplo porque me pareció que estaba bueno, pero si ahora se me van a enamorar de Tesla, pero ustedes propongan y podemos considerarlo. Podemos considerarlo, porque seguramente que es interesante, pero de verdad, tendríamos que ver, de verdad, y lo podríamos ver, por qué Tesla, con la cantidad de cosas que consideraba y con cuestiones que incluso están relacionadas con esto, no logró la trascendencia, no la logró. ¿Entienden? Estaría buenísimo y de verdad estoy segura, y porque además conozco un poco, se puede trabajar con estas mismas claves porque él no trascendió. Se puede trabajar también, pero no nos vamos a distraer ahora con eso, ¿está? Yo lo tomé porque me pareció un ejemplo piola de alguien que se notaba que estaba comprendiendo lo que yo estaba queriendo decir. Pero si ahora se me enamoran de Tesla, chau, perdimos todo, ¿ok? Pero porque en ese caso, aún con toda esa genialidad y aún tocando algunos botones de esto que tratamos de introducir, igualmente no logró la trascendencia y no logró la genialidad. ¿Entienden? Y nos da la pauta de que entonces no es hay algo que hay en él, ni hay algo que hubo en sus inventos que entonces hizo que trascienda. No, es otra cuestión. ¿Cuál es esa cuestión? Esoterismo. Para hablar de esoterismo, primero y principal, viene bien citar, viene bien pensar, viene bien considerar todo el imaginario que hay alrededor del esoterismo. Y vuelvo a decir, esto tal vez no se los estoy diciendo a quienes ya están interesados en el tema y tienen claro, o al menos empezaron a vislumbrar qué es el esoterismo, porque van a decir, pero ya lo sabemos, Carolina. Pero bueno, puede haber aquí quien no lo conozca y esté dando sus primeros pasos. Y realmente cuando
por ejemplo, yo pienso en cuando era chica y me decían la palabra esotérico, yo me imaginaba a alguien que hacía adivinación. Yo me imaginaba eso, alguien que tiraba las cartas, alguien, no sé, que limpiaba un lugar de energías, brujería, algo que hoy puedo llamar de una manera muy simple y rudimentaria y rápida, magia negra. Cuando se piensa en esoterismo, alguien que no lo estudia, alguien que no lo conoce, y menos todavía alguien que lo practica, bueno, generalmente piensa en esas cosas, ¿no? Voy a la tarotista que me tire las cartas. Yo no estoy diciendo que eso no sea parte de o que eso no se pueda asociar con el esoterismo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Digo que hay un imaginario muy grande al respecto que lo asocia con algo en general negativo. Ahí están diciendo algo negativo, exactamente. Y muy asociado con algo que voy al externo a buscarlo, ¿no? Voy a que me tiren la carta, voy a que me hagan la limpieza, voy a que le pongan, como esa cosa que hacen que escriben el nombre y lo meten en el freezer, no sé, no tengo ni idea, pero sé que hay cosita con el nombre, bueno, después cosas horrorosas con el muñeco que lo pinchan, todas esas cuestiones, ¿no? Como voy a alguien que sabe de esto a que me ayude. Está muy en el imaginario colectivo de quien ignora absolutamente estos temas, pensar que de eso se trata el esoterismo. Pues no, ¿ok? Les aviso, no. El que vino porque tenía la ilusión de eso, lamento decepcionarlo, pero no. Podemos, algunas de las cuestiones que nombré, algunas, sí, después pensarlas en base a esta cuestión, pero en principio esto de voy a que alguien me haga, voy a que alguien me ayude a, voy a que alguien me diga sobre mi futuro, nada tiene que ver con el esoterismo y sí tiene que ver con algo que se contrapone al esoterismo y que no es tan popular el término, pero existe, créanme, existe, que es el exoterismo. Les hice un cartelito que se los voy a mostrar, si alguien me ayuda también ahí, se lo agradezco. Voy yo a mostrarles el cartelito para que no se lo olviden, que el exoterismo nos habla de, miren, esto seguro que los sorprende. Exoterismo, exotérico, no esotérico. Del latín, y del griego, más afuera. ¿Ok? Exo, obviamente, exo, la raíz de exo habla del afuera. Pero seguramente yo, antes de escucharla por primera vez, nunca la había escuchado, la palabra exoterismo, porque lo digo graciosamente, porque estoy diciendo una pavada, lógicamente, que antes de escucharla la primera vez nunca la había escuchado. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una palabra conocida. Esoterismo sí, es conocida, pero no exoterismo. ¿Y qué? Hay una gran confusión al respecto, porque cuando pensás en algo esotérico, en realidad estás pensando en algo exotérico, ¿entienden? Pues estás pensando en ir a buscar afuera, que me tiren la carta, que me adivinen el futuro, que me, no sé, que me pongan el saumerio, qué sé yo, o incluso los ejemplos que mostraba Javier, que nada tienen que ver con la mística, pero sí de ir a buscar cambios en algo externo. Pensar que la cuestión se trata de algo externo. ¿Entienden? De pensar que la resolución a los problemas de tu ser, qué sé yo, poco pelo, poco agraciado, poco bronceado, son bromas que estamos haciendo, no hay problema, obviamente, un poco bronceado ni ninguna de todas esas cosas, ¿ok? Pero digo, la solución a lo que ellos consideraron un problema, la fueron a buscar a arreglarse afuera, ¿entienden? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy haciendo publicidad por no arreglarse afuera? No. Si te tenés que arreglar afuera, arreglate. Pero que la solución a los problemas de tu ser no vienen de ahí. Que la trascendencia no la vas a lograr si solo vas a lo afuera, lo exo. ¿Ok? ¿Qué les explicaba yo? Les explicaba que lo exotérico está como contrapuesto, empezamos a mostrar que se contrapone a lo que en verdad es lo que de principio y desde sin indagar mucho uno piensa que es lo esotérico. ¿Se entendió esto que dije? Y sorprende un montón, porque vos decís, mirá, exactamente al revés de lo que yo pensaba. Y acá podés ver que esotérico, ahí sí, esta es la llave que queremos. Más adentro. En el adentro está la cuestión. Vieron que decíamos antes
Digo, lo llegan a leer, ¿no? Del griego, esotérico, derivado, a su vez, más adentro, ¿ok? Esto es algo etimológico, digo, yo se los hice lindo, pero está. Ese se los hice así de lindo para que lo recuerden. ¿Ok? Entonces, cierro ahí para que no distraiga. Bien. Eso que pensamos en principio que es lo esotérico y que es la clave en Borges y Cervantes, es lo que en realidad es exotérico. ¿Ok? Lo esotérico va a ser en lo interno. Opa, en lo interno. ¿De qué me estás hablando, Carolina? Quiere decir que entonces, si yo hago muchos cursos de escritura, suponiendo que te gusta la escritura, no voy a ser un buen escritor. O, y acá lo traspolo a todo aquello que quieras que trascienda en tu vida. O sea, todo, desde las relaciones a, no sé, los negocios. Quiere decir que si yo voy a buscar a la afuera, estudiar tal cosa, quiere decir que voy a ser, no sé, un buen comerciante, un buen empresario. ¿Tiene que ver lo exotérico con lo denso y lo sutil? Vemos. Usted escuche lo que yo voy diciendo y vemos si tiene que ver con lo denso y lo sutil. Sí, está bien igual, está buena la pregunta que hace la persona, que se nota que está interesada en el tema. Sí, claramente. Ahora un poquito lo ayudo, ya que hizo la pregunta. Sí, claramente, pudimos ver en el ejemplo de Steve Jobs, me sale, no, el de Facebook y el otro, no importa el nombre, quisieron hacer cambios en lo denso. Entonces sí, lo exotérico está mucho más relacionado con lo denso. Y lo esotérico con lo sutil. Pero no quiero que se casen con esto así porque no es necesariamente así. ¿Ok? Avancemos. Pero digo, ya que lo pregunto ahí, le hago la orientación, pero es solo una orientación. No define el tema. Entonces, esotérico y exotérico esotérico podemos ver que en principio no es lo que pensamos que era. ¿Ok? Lo que pensamos que era esotérico en realidad es exotérico y lo que nos va a hacer abrir la puerta, lo que funciona de llave, es lo esotérico. ¿Qué vamos a trabajar en la jornada? Lo esotérico en Cervantes y Borges. Vamos a trabajar lo esotérico en Cervantes y Borges. Vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a vivir, vamos a degustar las claves que tiene lo esotérico y que las encontramos clara y transparentemente en los viajes que nos invitan a hacer Borges y Cervantes. Vamos a encontrar ahí las claves. Yo les voy haciendo una orientación desde ahora y les voy diciendo que, ¿qué vimos como característica principal? Que lo esotérico es lo interno, lo que está más adentro. ¿Qué podríamos decir que es lo que una de las cuestiones que estudia con mayor profundidad lo interno del ser humano? Ahora me dicen la artroscopía, la medicina cuando te hace rayos X. Bueno, un poquito más sutil. Si estaban pensando en eso, yo les respondo, un poquito más sutil, me refiero a algo interno ahí, acudo a la pregunta de denso y sutil, un poquito más sutil. No estoy hablando de cuando te despanzurran y te ven lo interno, no estoy hablando de eso. La psicología, dijo alguien ahí, muy bien, la psicología, es cierto, tratan de vérselas con algo interno, con algo que no es tan lineal, pero me gusta más, mucho más, y no es una cuestión de gustos, lo digo así solamente para ser simpática, es el psicoanálisis. Si hay algo que trabaja lo oculto, lo interno del ser humano, es el psicoanálisis. ¿Qué es lo más interno del ser humano? Su psiquismo. No es una cuestión que vos vayas por la vida mostrando tu psiquismo. En realidad sí vas actuando en la vida lo que ese psiquismo va ordenando, pero es algo que sabemos claramente que no es transparente. De hecho, volvemos a la idea imaginaria de lo esotérico, y tenemos a alguien que hace un gran esfuerzo por leer la mente. No cualquiera puede hacerlo. Estaríamos de acuerdo, ¿no? En esa gente que se dedica a eso. Quiere decir que la mente, entonces, es algo en lo que hay que bucear. Tantas veces se usa esa palabra, ¿no? Para lo que tiene que ver con lo psíquico, con lo psicológico. Pero lo que investiga, trabaja, considera más seriamente lo más interno del ser humano y lo más oculto del ser humano es el psicoanálisis.
Y digo el psicoanálisis y digo Occidente. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es, en Occidente, lo que más se ha acercado a lo oculto, ¿sí? Por ejemplo, los sueños. La psicología no se mete con los sueños. Bueno, sí, hay vertiente de la psicología que sí se mete con los sueños, pero digamos, quien primero consideró la importancia de los sueños fue Freud, el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, quien se metió con eso oculto, interno, primero que todos, fue el psicoanálisis. Y Freud, sus últimas aproximaciones, porque Freud, como toda persona que tenía un genio, y cuando hago así ya saben de qué hablo, de algo que no es él y no es su obra, sino que es algo en él, lo último que hizo fue ya interesarse en estos temas, ya en temas que tenían que ver con Dios, en temas que tenían que ver con acercamientos a lo esotérico, acercamientos al ocultismo, acercamientos a cuestiones que no tenían que ver solo con el comportamiento humano y con lo que pasaba en el humano. Y de hecho Lacan no pudo evitar hacer un montón de referencias a, por ejemplo, el Zen, pensar cuestiones referidas al budismo. No pudieron evitar, cuando se metieron con lo más interno y lo más oculto del humano, meterse en cuestiones más trascendentales y más espirituales, como por ejemplo lo que nombré recién, el Zen, el budismo. ¿Qué pasa con Dios? ¿Entienden? Me refiero a Moisés y la religión monoteísta, cuando hablo de Freud, ¿ok? Digo, por la duda, porque por ahí lo dije así como algo que se entiende y no tiene por qué entenderse así directamente. Entonces, tenemos aquí bien claro dos cuestiones que hemos nombrado, dos conceptos que hemos nombrado muy claramente hoy, que son el esoterismo y el exoterismo. Pero les aviso algo. Y les dije, bueno, una puerta de entrada muy clara al esoterismo es el psicoanálisis. Y ustedes me dirán, ¿por qué nombraste el psicoanálisis? Bueno, porque precisamente para indagar en las obras, para indagar en esos dos personajes, como son Cervantes y Borges, ¿quién mejor entonces que un psicoanalista? ¿Sí? ¿Quién mejor que un psicoanalista? José Luis Parise lleva todos sus 40 años de recorrido, que ya son más de 40 en realidad, trabajando y aplicando psicoanálisis en todos los personajes, y cuando digo personajes lo digo con cariño y con respeto, de la humanidad que han tenido ese genio que ni son ellos, ni está en su obra, pero está en ellos. No son ellos, no es su obra, pero está en ellos. Cristo, Buda, Lao Tse, y puedo seguir un rato largo nombrando, y puedo nombrar la Biblia, y puedo nombrar el Popol Vuh, y puedo nombrar el Mahabharata, y puedo nombrar obras de la humanidad, escritos de la humanidad, que José Luis Parise ha investigado muy en el principio aplicando sus herramientas psicoanalíticas y muy en el hoy habiendo trascendido absolutamente el psicoanálisis. No trascendido en el sentido de no aplicarlo, sino de haberlo llevado mucho más allá, gracias a recorrer esos textos y analizar esos textos. Imagínate a alguien que analizó la Biblia, analizó la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, hoy hablándote de eso mismo de Borges, hablándote de eso mismo del Quijote, hablándote de eso mismo de Cervantes. Imagínenselo, alguien que con 40 años de conferencias, 40 años de viajes a las culturas más cerradas y herméticas del planeta, donde investigó y aplicó estas mismas cuestiones que te va a contar de Borges y de Cervantes, y que te las va a contar para que vos las apliques en tu vida. No para que digas, qué lindo Borges, qué maravilla el Quijote. No, para que vos ese mismo genio lo lleves a tu vida, a lo que querés aplicar en tu vida. Esa magia que hay en ellos, que hay en sus obras, vos las hagas en tus obras y en tu vida. Trasciendas como trascendió Borges y como trascendió Cervantes. ¿Por qué? Porque hay algo todavía, hay algo más. Hay algo más que no es ni esoterismo ni es exoterismo. Hay algo más. Hay algo más que los contiene, pero los trasciende. ¿Cómo se llama ese algo más? Yo nombré hasta ahora 3 cuestiones que están en el nombre de la charla. Y te nombro la cuarta, la iniciación.
La iniciación. La iniciación contiene todo lo que nombré en este rato y lo trasciende. Y eso es lo que en la charla que va a estar, en la charla no, en la jornada que va a estar brindando José Luis Parise, es lo que vamos a recorrer. Cervantes y Borges esotéricos, iniciación para todos, porque esa es la buena nueva. La iniciación es para todos. No es que para alguno que sabe, para alguno que nació en bandeja de plata, o para otro que nació con, no sé, poderes especiales, en condiciones especiales. No. La iniciación, como lo dice el nombre de la jornada a la que esta charla pretende introducir, la iniciación es para todos. Pero obviamente te tiene que enseñar las claves alguien que ya lleva más de 40 años aplicándolas y aplicándolas en su vida, como puede verse en los anuarios de la escuela que están publicados en la página web, los podés ver. La escuela, cuando digo la escuela, me refiero a la escuela de José Luis Parise, que es desde donde vamos a brindar esta jornada. Podés ver esas mismas claves que Borges y Cervantes aplicaban en sus vidas y en sus obras y lograron entonces la trascendencia, están en esos anuarios. Entonces, ¿quién mejor para hablarte de eso, hablarte y transmitirte esas claves, que alguien que, como digo, las enseña, las aplica y las mejora desde hace más de 40 años? Nos encontramos en la jornada, sí o sí, nos encontramos en la jornada, ahora les vamos a pasar el link, pero también les cuento que aquellos que luego de esta charla decidan ya incluirse en esa jornada, van a tener otra charla como la de hoy. Bueno, como la de hoy, ¿qué quiere decir? Otra charla dada por enseñantes que no somos José Luis Parise, pero ya en ese caso a quienes, bueno, ya hayan dado el paso y digan, buenísimo, listo, me encantó, me entiendo lo que van a hacer ahí, me gusta, quiero aprender, quiero abrir la puerta de la trascendencia de todo lo que quiero en mi vida, y ya se inscriban en la jornada. Para esos casos, les vamos a avisar cuándo, etcétera, va a haber otra charla dada por algunos de nosotros, ¿ok? O sea que estén atentos, se han enterado por diferentes vías, seguramente, no sé, redes sociales, mails, etcétera, de esta charla. Entonces, estén atentos a esas mismas vías. ¿Por qué? Porque vamos a dar seguramente otra charla, seguramente no, es así, vamos a dar otra charla a quienes ya decidan voy a la jornada, ¿ok? Hemos honrado, entiendo, hemos honrado a Cervantes, hemos honrado a Borges, hemos honrado lo esotérico y hemos honrado lo iniciático. Ojalá nos encontremos ahí y ojalá nos encontremos antes también. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí en este camino encontrándonos y trascendiendo gracias a las claves que hemos brindado hoy, que hemos introducido en realidad hoy, y a las claves que serán desarrolladas ampliamente en la jornada. Muchas gracias.